Pues buenas noches, estamos aquí transmitiendo desde la sombra del águila. Pues esta semana ha habido muchas noticias sobre todo este asunto del señor Emilio Lozoya y el caso de Brecht. Y pues una de las cosas que ha estado pasando pues es que en México se sigue dando esa imagen de corrupción y de impunidad, y que el mundo pues sigue viendo que en México no pasa absolutamente nada acerca de perseguir esos delitos, porque eso así se llaman, no son escándalos, son delitos que se deberían de juzgar y se deberían de se debería de encarcelar a quienes cometen esos delitos, pero aquí en México aparentemente, o bueno, no aparentemente, simplemente no pasa nada. Pues ya lo vimos en el asunto de cuando Enrique Peña Nieto sacó lo de su Casa Blanca, que en la investigación de Aristegui dio a conocer, después el caso de OHL, y que después puso al infame de Virgilio a querer para que investigara, y según esto es, investigara y como que bueno, como que hiciera que para investigar, pero realmente al final pues puro cuento y puro teatro, porque al final no pasó absolutamente nada. Y pues ahora el caso de Brecht y algunos otros que pues por ahí medio salido y que pues no se ha hecho mucho caso, pero al fin y al cabo la corrupción abraza al presidente de este país, y sigue sin haber culpables, y sigue sin haber delitos que perseguir, y sigue tan campante y como presidente de este país, que en su caso, si hablamos de los casos de Panamá y República Dominicana y del mismo Brasil, políticos poderosos están en problemas y van a pisar la cárcel. Pero aquí, y que incluso hasta Perú también salió bailando por ahí Ollanta Humala, el expresidente, pues aquí como que no pasa absolutamente nada. Pero la imagen de México sigue quedando mal, porque pues los países, después de que se avisoraba que según Peña Nieto iba a salvar a México, al final terminó jodiéndolo, y eso en el mundo se está viendo de manera constante, y ya los diferentes las diferentes agencias noticiosas en el mundo pues ya empiezan a hablar acerca de ello. Y para esto pues tenemos por ahí encontré o me llegó un Twitter, que bueno, aquí ahorita se los presento. Un Twitter donde se menciona, bueno, aquí está mi Twitter, pues si me quieren seguir. Aquí está la sombra del águila. Este es mi Twitter, Juan Henry Munoz, Henry con Y. Y bueno, el asunto es que aquí revisando los Twitter, pues aquí está, México sigue dañando su imagen. Que si nos vamos a lo que es la nota de Arena Pública, quien publicó este Twitter, vamos a ver que algunas agencias noticiosas hablan acerca de ello. Y aquí está. Bueno, esto es que algunas cositas que tiene aquí el Windows 10, pero bueno, aquí está. México sigue dañando su imagen. México vuelve a estar en la mira internacional por vigilar a defensores de derechos humanos y activistas, además de por sus altos índices de inseguridad. Esto ya es nota internacional. El espionaje que ha hecho el gobierno mexicano a defensores de derechos humanos y activistas, y la inseguridad, porque sabemos que México es el segundo país más violento
del mundo donde ha habido más muertos en el mundo después de Siria. Y si nos vamos a este gráfico que me parece muy interesante y atinado de aquí de los amigos de Arena Pública, vamos a ver que hay algunas agencias noticiosas que hablan acerca de lo que está pasando en México. Hasta ahí lo vamos a poner. Y dice, Ecos de México, una mirada a la percepción del mundo sobre nuestro país. México sigue dañando su imagen. Y dice la agencia noticiosa Al Jazeera, esta agencia noticiosa árabe, México está experimentando su más alto índice de homicidios en 20 años. Esto se refiere que a los meses de mayo y junio fueron los donde hubo más muertos en toda la historia que se tenga memoria en el país. Y esto lo ve Al Jazeera y lo publica. Luego en Business Insider, el éxito de México deteniendo capos ha cambiado poco lo que impulsa la guerra de las drogas. O sea, sabemos que aquí en México, cada vez que vemos en las noticias que siempre hablan de un golpe demoledor al narcotráfico, un golpe contundente a las fuerzas del crimen, del narco, y que ya agarraron al principal narco y capo en el país, y el narcotráfico ha bajado. No ha bajado, sigue exactamente igual o hasta peor. ¿Y dónde están esos golpes contundentes? ¿Dónde están esos que ya agarraron al principal? Absolutamente nada. Y eso el mundo aquí ya lo está viendo. Ha cambiado poco. Es decir, no se ha visto un avance. Y obviamente esto por la guerra estúpida de Calderón, de Felipe Calderón Hinojosa, como se llama el expresidente, que debería estar en la cárcel. Y que solamente al hacer esta guerra contra el narcotráfico, pues no resolvió absolutamente nada, sino empeoró las cosas, y ahora estamos como el segundo país más violento en el mundo. Pero atrás y después de eso, obviamente los muertos que ha habido en el país, más de 100,000 muertos ha habido aquí en México, y dentro de esos muertos, más de 130 periodistas muertos por el crimen organizado, y que la profesión de periodista es la más, en todo el mundo, es la más peligrosa aquí en nuestro país. O sea que esta cuestión de la guerra de las drogas ha traído pues muertos, y no ha servido para nada la estrategia que según Calderón tuvo en su momento, que solamente yo creo que se despertó para ver cómo combatimos al narcotráfico, y pues vamos a echarle al ejército, vamos a sacarlos. Dio al traste con tantas cosas que hasta el día de hoy vamos con 100,000 muertos en todo el país. Pero en fin, bueno, sigamos con lo que dicen las agencias noticiosas en el mundo. Las acusaciones son evidencia del ambiente hostil que los defensores de derechos humanos, activistas y periodistas enfrentan en México. Eso lo dice The New York Times, que ha estado sacándole el trapitos al sol al gobierno de Peña Nieto, y que por ellos hemos sabido muchas cosas. Y obviamente tenemos que saberlo en otro lado del mundo, saber las cosas que están pasando aquí en México por otro país y por otras agencias noticiosas, y no las de aquí, de este país. Ya lo vimos el caso de Odebrecht, tuvo que ser una agencia de allá de Brasil, una
investigación periodística en el Brasil para darnos cuenta de que a este señor Emilio Lozoya le habían dado propinas de 10 millones de dólares. Y si no fuera por ellos, no hubiéramos sabido absolutamente nada. Bueno, eso lo dice el New York Times. Y luego The Guardian publicó: la reunión destacó nuevamente las insensibilidades de Trump hacia México, mientras que la pasividad de Peña trajo malos recuerdos. Chéquense el adjetivo que usa The Guardian: la pasividad de Peña Nieto. Aquí los medios oficiosos, los noticiarios de radio y televisión, ¿cómo se dice? ¿Cómo se enojaron y dijeron tantas cosas de Dolia Esteves por haber osado en decir que Peña Nieto había sido débil en esa llamada con Trump cuando se filtraron algunas frases allá en enero, a finales de enero o inicios de febrero? El caso es que incluso Pablo Iriart había dicho que había sido una irresponsabilidad de Dolia Esteves haber dicho esa situación, porque como ya se venía la cita con Trump o la junta con Trump en esos días, Dolia Esteves hacía quedar mal al presidente de México porque lo hacía ver débil. Pues si débil siempre ha sido, es un presidente pusilánime, todo le tienen que decir, se lo tienen que hacer, porque el tipo no hace absolutamente nada, es más, ni para leer, como dicen por ahí. O sea, ni leer el prompter sabe. Aun cuando tenga el prompter ahí enfrente, la riega, como aquel asunto de que ya sé que no aplauden. O sea, si no le ponen el prompter, dice cualquier estupidez. Y aun cuando se la pongan, dice hasta 2 estupideces más. Entonces, ese es el presidente que tenemos aquí en México. Entonces, The Guardian dice la pasividad. Y una vez que New York Times sacó a la entrevista, bueno, la transcripción de aquella llamada entre Trump y Peña Nieto, salió que efectivamente Peña Nieto había sido un pusilánime y un débil ante Trump y un servil, porque ya sabemos, le dijo Trump: ya no hables del muro, ya no digas que no lo vas a pagar porque eso me hace quedar muy mal. Y el otro, ahí va, exactamente a hacer lo que le pidió. Entonces es servil, débil y pusilánime el presidente de este país, tal como lo dice aquí. Bueno, aquí se vio más elegante The Guardian. La pasividad de Peña Nieto. Pero eso lo están viendo en el mundo. Ya estamos viendo la parte de los homicidios, la parte de la guerra contra el narcotráfico, que ha sido un desastre, el espionaje, y ahora este asunto de que Peña Nieto se vio pasivo, indolente con Trump. Bueno, y The Guardian también dice: según investigaciones, el sistema de vigilancia tenía como objetivo un grupo internacional de expertos involucrados en la investigación de los 43 estudiantes. Ayotzinapa es asunto internacional. Eso ya se sabe en el mundo, y el mundo está viendo que no se resuelve y no se dan con los estudiantes y no se dan con aquellos que secuestraron y desaparecieron a esos estudiantes. Entonces, aquí tanto Ayotzinapa y el espionaje el mundo está pendiente de eso. Entonces, por donde queramos verlo, México queda en el mundo, es una imagen muy mala, y todo por el gobierno de este país, que todo lo deja al olvido, no investiga a los corruptos y todo queda en la impunidad.
Y pues bueno, leyendo aquí un poco la nota, menciona que México tiene ya bastante tiempo con una imagen internacional débil y resquebrajada. Entre los profundos y repetitivos problemas de impunidad y corrupción en el país, la inseguridad y las dificultades con la administración de Trump, parece que el país no logra salir de su mala racha. Bueno, pues desde que entró Peña Nieto, empezó la mala racha. Para continuar con la mala imagen, el gobierno mexicano estuvo de nuevo involucrado en un escándalo. Y bueno, eso de escándalo, si esas palabritas a mí deberían de usarse mejor para cuestiones de los artistas, en chismes de alcoba y problemas entre ellos, pero esto se le llama delito. Es perseguir un delito, la corrupción y la impunidad. En esta ocasión fue el uso indebido de un sistema que vigila celulares, que está hablando del asunto que ya sabemos del espionaje, que tanto el New York Times como el The Guardian hablaron acerca de eso y que por estos medios informativos se supo de ello. Que si no hubiera sido por ello, no se sabría absolutamente nada, y por eso mencionaba hace un momento que si no fuera por ellos, a lo mejor ni enterados aquí en México. Tiene que venir de otro lado del mundo esa noticia o saber las cosas que están pasando aquí en México del otro lado del mundo para saber lo que está pasando. Y así pasó con Odebrecht. Vino de Brasil lo que estaba pasando y aquí se dio a conocer. Bueno, digo, podríamos ahondar en la nota, pero bueno, pues ahí se las dejo para que la puedan revisar. Pero una de las cosas que se habla precisamente es cómo es que la imagen de México en cuestión a violencia, corrupción, impunidad y el espionaje, el mundo está atento a ello. Cuando empezó Peña Nieto andábamos con el Saving México, pero ahora pues es el jodiendo a México por todo lo que está sucediendo en el país y más por el asunto de la censura en la prensa, que no hay libertad de expresión. Eso sí, se quejan de que en Venezuela no hay libertad de expresión, que someten a sus pueblos, que es un país antidemocrático, pero en México somos 100 veces más de lo que está pasando en Venezuela. Bueno, eso es lo que habla la nota y en este caso, en el asunto de la censura a periodistas, pues encontré también que hay otra nota en Arena Pública, que precisamente aquí lo tenemos, una columna de Samuel García, el cual escribía para el Universal y aquí le dice simplemente adiós. Y el Twitter dice lo siguiente: los periodistas tenemos una deuda de perseverancia con la sociedad. A mí me conmovió este texto porque los periodistas sienten esa deuda de perseverar en decir la verdad ante la sociedad. Y ya una vez que empieza uno a leer la nota o la columna de Samuel García, uno se da perfectamente cuenta que fue censurado por el Universal. Y ya hemos sabido que en el Universal, el de aquí de México, porque bueno, creo que hay otro, creo que hasta en Venezuela hay el Universal. Bueno, el Universal de aquí de México, varios columnistas han renunciado por lo mismo, porque el Universal se ha vuelto bastante oficialista, bastante lamebotas con el gobierno, y entonces aquellos periodistas que llegaban con su columna, pues al no sé quién decidía por ahí que tenían que cortar cierta parte de la columna, que no les gustaba esa palabrita, entonces empezaban a censurar. Y resultó que al final esos periodistas terminaron diciéndole adiós al Universal, así como lo está haciendo ahora
Samuel García. Entonces, la censura en México es una realidad y que está pasando, así como está pasando la violencia, la corrupción, la impunidad y el espionaje. La censura es otro problema que está en auge en este país. Si leemos lo que escribe Samuel García, que esto lo publicó el 16 de agosto y que fue la última vez o la última columna que se imprimió en el diario, menciona que acabar lo que inició ha sido el reto mayúsculo al que me he enfrentado en los últimos 28 años. A veces y muchas veces he fracasado en el intento. En los días de mi juventud temprana pensé que el talento lo era todo, y no pasaron muchos años para darme cuenta que el talento está sobrevalorado. A lo largo de los años, a lo largo del camino me he encontrado a un sinnúmero de personas con grandes talentos, pero que por una u otra razón se han quedado tiradas en las brechas. Es cierto que el talento sirve y mucho para avanzar en el recorrido. En todo caso, para encontrar atajos que permitan hacerlo con mayor rapidez que otros. Pero explicar el éxito que resulta de enfrentar y solventar las dificultades por el talento mismo, como lo sugieren algunas organizaciones, es naufragar en el engaño. Y esto me lleva al asunto de que hay un chorro de cursos que hablan acerca del talento y que somos capaces, y sí, nosotros tenemos la inteligencia, los talentos, la fuerza, la voluntad para sacar adelante los proyectos que tenemos. Pero aquí lo dice Samuel García, no nada más es el talento el que nos va a sacar adelante, y ahorita lo vamos a ver un poquito más, en el sentido de que podemos tener muchos talentos, como en el caso de los estudiantes que terminan su carrera y ahora dicen, ¿y ahora qué sigue? Ya acabé la licenciatura y ahora necesito trabajar en lo que estudié, y resulta que no encuentran trabajo de lo que estudiaron y que pagaron una cantidad increíble de dinero para poder recibirse y ser licenciado, ingeniero, doctor, lo que sea. Y terminan trabajando de chofer de taxi, y no porque el taxista sea una profesión mala, sino que pues hay que sacar para el sustento, y pues lo más rápido que se puede hacer es trabajar de taxista o hasta en Uber. Pero el caso es que no es por el talento mismo. Y aunque muchos, como dice aquí Samuel González, muchos cursos hay acerca del coaching y cuestiones de ese tipo, al final, por más que uno quiere, nomás no. Porque este país está de cabeza. Como dije algún día, bueno, ojalá estuviera de cabeza, ni cabeza tiene. Pero bueno, sigamos. Dice muy bien John C. Maxwell que el talento provee la esperanza para el logro, pero la perseverancia lo garantiza. El hecho es de estar duro y dale, duro y dale, duro y dale, siempre y cuando tengamos los recursos necesarios para seguir adelante. Pero cuando se acaban esos recursos es ahí donde le tenemos que meter inteligencia. Escuché por ahí una frase donde decía, todos tenemos inteligencia, nada más lo que nos falta es poder tener ese camino para poder aplicar nuestra inteligencia. Y entonces esa perseverancia de acabar lo que se emprende. Y muchos somos bien necios, en el sentido de tiene que salir y tiene que salir. Y muchas veces, aun cuando uno no tenga el talento, por la perseverancia, uno adquiere ese talento. O sea que incluso puedes empezar por el talento y alcanzar la perseverancia, o por la perseverancia puedes alcanzar el talento. Pero siempre y cuando existan pues cómo decirlo, las cosas,
que exista la manera de poderlo hacer. Pero si el estudiante termina sus estudios, se recibe y luego dice, ¿y ahora qué? ¿Para dónde voy? Pues si voy a cualquier empresa y no me dan trabajo porque necesito experiencia, pues en lo que adquiero la experiencia, pues me voy de taxista y sigo perseverando para encontrar trabajo, ¿no? Bueno, continuamos aquí con el texto de Samuel García y dice, y no tengo duda que ahí radica una de las mayores virtudes de quien ejerce el oficio del periodismo o de quien ha emprendido la construcción de un medio periodístico. Más allá de la necesaria dosis del talento creativo y de las herramientas técnicas que requiere el periodista, es la perseverancia la savia que nutre y extiende el alcance de sus logros. No hay más. Lamentablemente en estos tiempos, aquí es donde se ve la parte de la censura que le hicieron, lamentablemente en estos tiempos en los que se ha impuesto las concepciones de una vida confortable, exenta de resistencias y de resultados express, la perseverancia para hacer que las cosas ocurran se ha despreciado aún de las redacciones del país. Es lamentable porque nunca como ahora se requiere tenacidad, esa noble y firme resistencia para alcanzar los objetivos públicos que entraña el ejercicio periodístico de perseguir la verdad. Es decir, hay que seguir insistiendo, perseverando en que la verdad tiene que salir a la luz. Así como la luz que vino de Brasil, así como la luz que vino de Estados Unidos por el caso del espionaje, y que por esos medios supimos la verdad de las cosas que estaban pasando aquí en México. Esa es la perseverancia que debemos de tener, como la perseverancia de Aristegui, que a pesar de haber sido censurada, ahí está su medio de informativo por internet. En el mismo caso está Víctor Trujillo o Broso, y en muchos casos más donde gente que ha sido censurada, periodistas que han sido censurados, tienen su espacio en internet, y que por este medio hemos sabido muchas cosas. Se dirán muchas cosas de internet, se dirán muchas cosas de redes sociales, pero si no hubiera sido por internet o las redes sociales, muchos de los casos que hemos sabido de corrupción e impunidad de muchos políticos nunca se hubieran sabido si no hubiera sido por eso. Y esa es la perseverancia que pues, nos invita Samuel García a seguir. Y pues aquí estamos. Digo, yo no soy periodista, yo simplemente soy un ciudadano que pues, hace este tipo de cosas para romper ese cerco informativo y para dar una opinión a lo que estoy leyendo. Bueno, entonces, perseverancia para perseguir la verdad. En estos 15 meses y medio que he publicado esta columna en el Universal, lo he hecho con honestidad, no exento de muchos errores, seguramente por mis escasos talentos para el periodismo económico, a pesar de los ya muchos años de ejercerlo en distintos medios del país. Esta es mi última entrega en el diario, convencido de que los periodistas tenemos, y aquí es donde esa frase es donde a mí me conmovió, de que los periodistas tenemos una deuda de perseverancia con una sociedad que, me aferro a creer, no ha perdido la esperanza. Al parecer parece que la sociedad ha perdido la esperanza de que este país avance, de que este país se sepa la verdad de lo que está pasando en todo lo que tiene que ver con la clase política. Y pues esa perseverancia le ha costado a más de 130 periodistas la vida. Y es ahí donde a mí me conmueve esa parte. Porque esos 130 periodistas estuvieron perseverando para que se supiera la verdad, para que la sociedad conociera de lo que estaba pasando en realidad, y que al final pagaron
con su vida. ¿Y la sociedad qué es lo que dice? ¿O qué es lo que debería de hacer? Pues también debería de tener esa misma deuda con los periodistas. ¿Y cómo se paga esa deuda? Simplemente leyendo este tipo de columnas, donde hay una jiribilla en donde dice que hay una censura contra su columna y que por eso se va del Universal. Entonces, si ellos tienen una deuda con la sociedad, nosotros como sociedad debemos de tener esa deuda con ellos, con los periodistas. Digo, de alguna manera, saber que han muerto por decir la verdad, es ahí donde uno dice, bueno, hasta dónde pagan con su vida para saber la verdad. Algo que recuerdo ahorita es ese libro de Snowden, que se llama Sin ningún lugar donde esconderse. Le decía al periodista que lo entrevistó cuál era uno de sus miedos que él tenía. Y él decía, le tengo miedo a que después de que saqué a la luz todo lo que estaba haciendo Estados Unidos con el espionaje, que a la gente no le importe nada, simplemente encoja los hombros. A eso le tenía miedo, no a que lo metieran a la cárcel, no a que perdiera la vida, no a absolutamente nada, sino que a la gente no le importara lo que estaba diciendo acerca del espionaje. Y esto es lo mismo que está pasando con los periodistas. Nosotros tenemos esa deuda que la podemos pagar simplemente haciendo caso a lo que ellos publican en sus columnas. Y obviamente estamos hablando de gente que realmente está comprometida con el periodismo para sacar la verdad. No estamos hablando de periodistas pagados como Pablo Iriart, como el Ruiz Gili, como el José Cárdenas, o como los que salen en Televisa, como el otro Pascal del Río en Imagen. Bueno, que todos esos, o ya el peor de todos, Ciro Gómez Leiva, y no se diga se me fue el nombre, el de canal, el que estaba antes en Canal 2, el canal de las estrellas. Entonces, todos esos que según hablan y hacen periodismo y que están pagados por el gobierno y está comprobado que reciben dinero del gobierno, ahí vemos el otro Carlos Marín del Milenio, cuando hubo esa fiesta se le celebraban el cumpleaños ahora que traigo que se me van los nombres, al barbón del PAN. Dios mío, ahora no sé qué traigo con los nombres que se me pierden. A Fernández de Ceballos, el día que le celebraron el cumpleaños, ahí estaban estos dos, Ciro Gómez Leiva y Carlos Marín, ahí sentados en la fiesta. Parecían empleados que estaban celebrando el fin de año. Ahí estaban los dos, hasta les tomaron foto o les tomaron el video. Entonces vemos cómo hay periodistas que están pagados, aunque lo renieguen, porque incluso José Cárdenas de Radio Fórmula, cómo se enojaban porque según que decían que era un pinche periodista pagado por el gobierno, y se enojaba porque le decían eso. ¿Y que creen? Sí está pagado por el gobierno, y se lo plantaron en su cara el siguiente día que lo dijo. Pero en fin, el caso es que periodistas como Samuel García y como otros que hemos sabido y que realmente hacen periodismo, investigan y hacen su chamba, pues son a los que tenemos que leer, y los que tenemos que seguir, y los que tenemos que estar pues ahora sí que retuiteando,
pegando en nuestros muros y que para que la verdad se sepa, porque al final eso es lo que queremos, que la verdad salga, sea quien sea, así como dicen ellos en la clase política, caiga quien caiga y quien sea, nadie puede estar encima de la ley, y eso es lo que buscamos, que la ley se aplique a todos por igual, y sobre todo que se informe como debe de ser. Y si no más recuerdo la película de Psycho, hay un ex primer ministro que menciona que para tener a un pueblo sometido, lo debes de tener enfermo, sin educación y mal informado. Y en México, ¿cómo estamos? Mal informados, mala educación y enfermos en cuestión de salud. Pues por eso hacen lo que se les pega a su regalada gana. Bueno, y siguiendo con esto, mi agradecimiento a todos quienes hicieron posible, que El Observador se publicara durante todo este tiempo en estas páginas. Un abrazo particular para aquellos que con paciencia se detuvieron a leer estas líneas. Y pues también un abrazo para Samuel García. Y pues aquí lo vamos a seguir leyendo en Arena Pública, que realmente es un medio bastante bueno y que deberíamos de estar siguiendo constante porque sacan muy buenas notas. Y que estos son los periodistas que debemos de seguir, no estar viendo pedazos de cosas que ni al caso en televisión. Pues así las cosas en este país, y que obviamente también la censura a la libertad de expresión es algo que también en el mundo se está viendo. En el mundo se habla también de esto. Entonces son un montón de cosas que se están viendo, que ven en México, pero pues realmente es que cuando decimos México parecería que estamos hablando de mexicanos, pero no, es el gobierno mexicano que está haciendo sus tranzas, y por querer sostenerse en el poder es que hace todo este tipo de cosas, donde no hay investigaciones, no mete a la cárcel a los corruptos, o ya, no es que los meta, simplemente no los juzga, no hace absolutamente nada, no mueve ni un dedo siquiera para poder investigar, porque obviamente todo está amañado, todo está coludido, todos tienen cola que le pisen. Y volvemos al asunto de Emilio Lozoya. ¿Qué acaso Peña Nieto no sabía que Emilio estaba metido con Odebrecht? ¿Dónde están esos 10 millones de dólares? Pues se usó en la campaña. ¿O acaso él nada más se los llevó a su casa? Pero ya se sabe, o ya se está buscando o esa es la línea donde esos 10 millones de dólares pudieron ser ejercidos del entonces candidato, o en la campaña del candidato del PRI, Enrique Peña Nieto. Y todo eso se está viendo en el mundo. Pues así las cosas aquí en este país. Y pues vamos a ver, esperemos que todo termine así como dicen por ahí, que el largo brazo de la ley y de la justicia los alcance y ponga orden en este país. Pues bien, pues aquí terminamos por hoy este video. Les agradezco el favor de su atención. Aquí están mis generales en la parte de abajo, en el Facebook Sombra del Águila. También estamos en el canal de YouTube Sombra del Águila, y el Twitter Juan Henry Munoz. Ahí me pueden seguir, y de paso les digo que estamos todos los martes de 9 a 10 de la noche en poderciudadanoradio.com. Ahí nos pueden escuchar y tenemos bastantes cosas que hablar también los martes a esa hora, así es que los invito a que puedan escucharlo en ese día martes de 9 a 10 por poderciudadanoradio.com. Pues gracias y nos vemos en el próximo
en el próximo video aquí en la sombra del águila.